Bienvenidas, bienvenidos a la entrevista del día. Hoy estoy junto a Christopher Martínez, investigador de la Escuela de Gobierno de la Universidad San Sebastián. Buenas noches, gracias por esta conversación. Buenas noches, Priscila, mucho gusto. Eh, Christopher, partamos hablando de lo que ha significado esta noticia que no fue sorpresa para muchos, que es finalmente que la Federación Regionalista Verde Social junto con Acción Humanista se restan de esta lista única, acusando entre otras cosas, cierto, que faltó generosidad, por decirlo de alguna manera, del resto de los partidos. Sí, algo hasta ahora que se había escuchado que podía ocurrir, habían advertencias de que esto había mucha tensión, algo además sumamente normal. Estamos hablando de formar una lista parlamentaria con 9 partidos en un sistema de partidos en Chile donde proliferan los partidos políticos. Entonces, sí era un desafío sumamente importante y difícil de cumplir, pero llama la atención que además sea uno de los partidos que participó en la primaria, que es el caso de la Federación. Exacto. Entonces eso tiene un valor simbólico porque también refleja algún grado de debilidad de la candidatura de Janet Jara para tratar de mantenerlos unidos y un poco más lejano también debilidad del presidente Boric, que también había llamado a la unidad del sector para competir en la elección parlamentaria. Sí, acá profundicemos en eso. El presidente desde un principio dijo que quería una primaria lo más amplia posible, luego una lista única, pero claro, uno dice, bueno, es el presidente, está en otra posición, está cerrando su gobierno, pero ¿qué señal de liderazgo está dando Janet Jara luego de conocerse esta información? Sí, bueno, ha tenido unos días complicados. O sea, la semana pasada hemos visto en las distintas encuestas que Janet Jara no subió y en algunas de hecho bajó, asociado también a un par de episodios que tuvo respecto de equivocaciones que cometió respecto de su programa de primaria, etcétera. Entonces esto se suma un poco más también las dudas que hay sobre su comando y la capacidad que tienen para aunar también a los distintos sectores de los partidos que componen la coalición oficialista. Ahora esto, no quiero desdramatizarlo, pero no es algo tan raro que ocurra después de las primarias. Las primarias tienen este efecto que se celebran y se escoge una persona que gana, pero no necesariamente después esta va a ser la persona que va a estar siendo respaldada por todos esos partidos. Y acá lo que vemos es que precisamente el partido de uno de los candidatos es el que se está bajando y obviamente tiene un impacto en la capacidad de la candidata para liderar. Y esto puede tener repercusiones electorales en la composición, por lo menos de la Cámara, el que salgan dos partidos que, si bien eran los que estaban pidiendo menos cupos Sí. parlamentarios, puede que tenga algún impacto en que ya la izquierda, la mayoría que nosotros creíamos que podía tener la izquierda en el Congreso, puede que no se logre y que le dé una ligera mayoría a la derecha a final de año. Claro, a esas son las consecuencias, pero por ejemplo, revisaba declaraciones de Jaime Mulet, que es finalmente cierto quien encabeza la Federación Regionalista, habló de una falta de racionalidad. A ver, no dio nombres, pero yo miro los cupos que pidió, por ejemplo, el Frente Amplio, que son 42. Es el partido que más cupos pidió. Sí, llamaba la atención. Yo creo que la mayoría de las personas que estábamos siguiendo el proceso esperábamos que el Partido Comunista exigiera más, Sí. pero uno también se tiene que enfocar en cuáles son los cupos que están pidiendo. Probablemente puede que sean cupos en regiones donde haya una alta probabilidad de perder o que tengan menos visibilidad, o distritos, perdón, y Ujú. que en el fondo el Partido Comunista se esté reservando los distritos mucho más importantes. Ahora, en el Congreso alguien que gana o pierde pesa lo mismo a la hora de votar un proyecto de ley, pero sin embargo la visibilidad, el peso político, la cantidad de votos que pueden movilizar es diferente. Yo creo que uno de los grandes desafíos era precisamente mantener adentro a partidos que habían estado tradicionalmente alineados con la izquierda, como la Federación Regionalista Verde Social y Acción Humanista de Tomás Hirsch, que también es un referente en la Claro. izquierda. Y eso es algo que obviamente debilita al sector, lo cual es un punto importante, pero si uno lo ve en términos comparados, no es tanto frente a la división que está mostrando la derecha, por otra parte. Sí, igual es bien interesante. Antes de hablar de la derecha, quiero preguntar si por la democracia cristiana. Ellos están pidiendo 26 cupos y al menos desde la DC se reafirmó este compromiso porque cuando se van estos dos partidos de la lista única dicen, pero ¿sabes qué? Podemos ampliar esto, podemos llamar incluso a la democracia cristiana. Sí, de hecho, la partida de estos dos partidos tiene dos implicaciones súper concretas. Una es que se liberan menos de alrededor de 30, eran como 26 cupos, que eran los que estaban Sí, pidiendo los dos partidos que se van. Eso por un lado, y también cobran valor los partidos que se quedan. En el fondo, porque si es que alguno de los partidos que están todavía se llega a ir,
la probabilidad de que la lista oficialista obtenga el mismo número de escaños que podría obtener todos juntos va a decrecer. Y eso Mm, obviamente es un punto en contra que va a tener. En nuestros cálculos que tenemos en la consultora, estimábamos que si la izquierda iba unida se quedaba con una mayoría de probablemente unos 8 o 10 escaños, perdón, de unos 5 a 8 escaños a favor de la izquierda. Con la salida del Frente de la Federación y del Partido Humanista, nosotros proyectamos que la derecha podría tener, incluso si va dividida, igual cantidad de escaños en la Cámara de Diputados o uno más. Entonces, la Federación y Acción Humanista no sacaría ningún escaño, pero eso sí indirectamente beneficiaría a la derecha. Entonces, oh, qué interesante. Perdón que interrumpa, Christopher, pero ¿sí? acá, a ver, lista única, la izquierda superaba a la Sí, derecha. sí. Con estos dos partidos, que uno dice son partidos chiquititos, eso finalmente daña a la izquierda. Daña a la izquierda, efectivamente, eso es lo que terminaría ocurriendo. Y no beneficia, por cierto, a Acción Humanista y la Federación. Ellos puede que tampoco ganen por fuera, pero van a perder los escaños que quizá hubiesen ganado por dentro de la lista de la izquierda unida. Entonces, esas implicancias pueden ser bien importantes a la hora de la composición que puede tener el Congreso e indirectamente beneficiar a la derecha sin haber hecho ningún cambio en la composición de sus listas. Sí. Yo sé que estos son análisis que ustedes realizan como académicos y dentro de la universidad también y la consultora, pero cuando uno escucha declaraciones, por ejemplo, de Javiera Martínez diciendo, perdón, Constanza Martínez dice así como, pero hay que desdramatizar, ¿sabrán esto realmente? Yo creo que se puede intuir. La verdad es que los análisis que estamos haciendo nosotros son desarrollados con harta información. Estamos analizando, proyectando estos escenarios con datos, por ejemplo, de las elecciones parlamentarias del 2013, con análisis de datos, con inteligencia artificial, y lo hemos estado proyectando desde hace bastante tiempo. Y todo está indicando hasta ahora, en el escenario de hace 2 días, que a la izquierda le iba a ir mejor. Y que en el fondo era algo que todos creíamos que era plausible, precisamente por la debilidad de la derecha y por el hecho de que iban a ir en dos listas. Sin embargo, este pequeño cambio de estos dos partidos que tienen algún arrastre electoral, que si bien es menor, es significativo al punto de que le puede restar un voto en ciertos distritos, y eso debilita la coalición como un todo, y eso indirectamente beneficiaría a la derecha. Bueno, hablemos de la derecha entonces, van en listas separadas y entiendo que bajo el escenario actual con estas decisiones en el oficialismo, aún así les iría bien. Sí, o sea, les iría casi bien en realidad, le iría Ya. mejor de cómo le estaba yendo hace un par de días, si es que nada cambiara de aquí al momento de la elección. El ir en dos listas, precisamente, entre más listas vaya un sector, más los debilita porque se distribuyen y se desparraman más los votos. Y el sistema que tenemos nosotros en Chile, el sistema electoral, beneficia a aquellos que van unidos y tiende a Claro. beneficiar a aquellos que van mucho más unidos y que sacan más votos. Entonces la derecha en este caso, sin ir unida, podría beneficiarse precisamente por esta pequeña división que está sufriendo la izquierda y quedarían básicamente empatados en la Cámara de Diputados, y probablemente también haya una suerte de empate o esté muy cerrado la pelea en el Senado. Entonces, en el Congreso sería un escenario muy similar al que enfrentó en sus inicios el presidente Gabriel Boric, con un Congreso básicamente dividido casi mitad y mitad. Claro. Claro, acá también está el otro fenómeno que es este pacto Cambio por Chile, que para muchos es la gran apuesta que está realizando toda la ultraderecha, en particular el Partido Republicano, Social Cristiano y los nacional libertarios. ¿Cómo se prospectan también los resultados electorales de ellos? Sí, bueno, ellos vienen básicamente de no existir mucho en política, si lo miramos de un punto de vista histórico, Claro. y están apostando al momento, el momento que también ellos pertenecen y están apoyando al candidato que va primero en la encuesta y sobre quién las apuestas, por ejemplo, apuntan de que sería el que va a ganar la segunda vuelta. Entonces, lo que nosotros hemos visto, obviamente, que está documentado en ciencia política y que uno lo ve también en la práctica, es que los candidatos cuando compiten tienen lo que se denomina como este viento de cola, en el fondo que ellos avanzan en su popularidad y los votos que ellos obtienen en la presidencial empuja a sus partidos en la parlamentaria para obtener más votos. Y lo que en el fondo está apostando la derecha, la ultraderecha, ¿cierto?, de Kass y de Kaiser y los socialcristianos, es que en el fondo beneficiarse en el fondo del impulso que le pueden dar sus dos candidatos.
y en ese sentido de restarle votos más que a la izquierda, de restarle votos a la derecha más tradicional. Y por eso la Correcto. pugna tan dura entre Matei y Kast, precisamente porque el crecimiento de la derecha dura o de republicanos, por ejemplo, se va a dar a expensas de la UDI. Claro. No sé si tendrán datos regionales, ¿tendremos alguna información de más o menos cómo se ve el panorama local? Todavía no tenemos listos esos datos, pero los vamos a tener prontamente. eh, y la verdad es que nos vamos a tener datos mucho más exactos cuando sepamos también la composición de la lista, cómo va a ir cada Exacto. partido. Sabemos más o menos que va a haber una repartición más o menos equitativa en la lista del Partido Republicano, Social Cristiano y Nacional Libertario, que se van a repartir de una manera más o menos proporcional a nivel nacional, pero no sabemos cómo va a estar repartido efectivamente en la región y eso es algo que hay que mirar, precisamente por lo competitivo que hay de figuras políticas en la región, Sí, en ambos sectores, tanto en la izquierda como en la derecha. sí. En su momento nosotros hicimos una nota acá en Canal 9 que hablaba de por lo menos 100 candidatos. ¿Llegarán todos a la papeleta? Esperemos que no por el bien de la democracia, tener tantos candidatos a la gente la abruma, ¿cierto? Una sábana tan inmensa, es difícil de procesar la información, de informarse. Eh, pero sí, sin embargo, van a llegar a hartos candidatos. O sea, el hecho de que ya tengamos por lo menos, vamos a tener al menos 5 pactos a Sí, nivel nacional, 5 grandes pactos, que en el fondo son los dos que estábamos hablando cerca de la izquierda, los dos que van a estar en la derecha y obviamente el Partido de la Gente que hasta ahora sabemos que va a competir solo, pero que probablemente en la región del Biobío no va a competir. Su fuerte, ¿cierto?, está en las regiones del norte. claro. Entonces van a haber 4 listas y van a ser hartos candidatos. Sin embargo, hay varios candidatos que hemos visto en otras elecciones, elecciones anteriores, y por ejemplo, incluso de otro nivel, como las elecciones de alcaldes que hubo el año pasado. Claro, vamos a estar atentos entonces, Christopher, a esos datos tan interesantes porque hay varias decisiones importantes que se están tomando, incluso de los descolgados, ¿cierto? De los descolgados acá en la región del Biobío. No, encantado de compartir esa información y de conversar sobre eso. Christopher Martínez, investigador de la Escuela de Gobierno de la Universidad San Sebastián, gracias por esta conversación. No, gracias a ti, Priscila. Buenas noches. Buenas noches. Que usted continúe en nuestra sintonía.